El tema de hoy es Date las tres. Este tema muy en particular tiene que ver con cuando estás aprendiendo algo y se te da la oportunidad de que lo pongas en práctica. No sé, alguna experiencia que tengas que te venga a la mente en este momento. Sobre todo, pues yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar y que me dieron la oportunidad de conducir un vehículo yo solo. Recuerdo esa frase que me dijeron, date las tres. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos de Un Enviado. Es un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en tu canal en YouTube. Y bueno, pues recordarte también que estamos en las redes sociales Facebook e Instagram para que nos busques. Recordemos que Jesús ha venido hablando del reino de los cielos, del Evangelio, las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. Y esto tiene que ver con, por supuesto, el reino de los cielos. Pero en todo este proceso en el que hemos estado juntos, caminando con Jesús, hemos visto, por supuesto, enseñanzas de Jesús que hablan del reino de los cielos, pero también hemos pasado un periodo de enseñanzas que tienen que ver con parábolas. Bueno, pues ahí hay varios temas que tenemos que hablan de las parábolas de Jesús, donde también las usa para enseñar algo que quiere traer a aplicación a nuestras vidas, que tiene que ver con el reino de los cielos. Pero las enseñanzas de Jesús no solamente se quedaron en cuestiones teóricas. Vemos que también hubo situaciones que los discípulos vivieron por el hecho de andar caminando con Jesús. Hubo situaciones que ellos aprendieron, que ellos vieron de primera mano, experimentaron, escucharon, como sanidades, liberación de endemoniados, el poder apaciguar una tormenta. En fin, ¿cuántas cosas no hubo de los discípulos que vivieron, que experimentaron, aparte de las que escucharon de estas enseñanzas? Pues bien, llegó el momento en que Jesús les dice, es oportunidad de que pongan en práctica lo que han aprendido. En otras palabras, date las tres. ¡Wow! Y lo interesante de esto, bueno, yo quiero decirte que el pasaje que ahora vamos a estar observando se encuentra en Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6, donde Jesús llama a sus discípulos y los envía para que pongan en práctica lo que han aprendido. Pero algo muy interesante de esto es que los envía de dos en dos y les da indicaciones. Ya les dio capacitación, ya vivieron con Jesús un tiempo, ya experimentaron el poder, la autoridad de Jesús. Ahora ellos tienen la oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido. Pero no sin antes, Jesús les da indicaciones y les dice que a donde vayan, ellos sanen enfermos, ellos limpien leprosos, ellos liberen a endemoniados. Les dijo de una manera muy clara que así como ellos recibieron de gracia el mensaje de Dios, así como ellos recibieron de gracia sanidades, liberaciones, así ellos estuvieran dispuestos a hacer lo mismo. Pero también, aparte de estas indicaciones de sanar enfermos, liberar endemoniados, limpiar leprosos, también les dijo cómo ellos deberían de salir. Y las indicaciones que les dio es que, en otras palabras, te lo voy a parafrasear, cabe mencionar que de las cosas que vamos a hablar ahora, muchas de estas tienen que ver con usos y costumbres de los judíos. Pero vamos a parafrasearla en nuestros tiempos. Les dijo, no lleven doble túnica. En otras palabras, no lleven ropa de repuesto. No lleven armas. No lleven la vara que acostumbraban a llevar. Lleven zapatos ligeros, en otras palabras, sandalias. Y no lleven alforja. La alforja la usaban los judíos sobre todo para echar alimentos, víveres, equipaje. Jesús les dijo que no lo hicieran así. Que no llevaran tampoco dinero, sino que llevaran una sola túnica, la ropa que llevaban puesta y zapatos cómodos. Y que entonces entraran a aquellas regiones, a aquellas aldeas, y que a donde los recibieran, ahí entraran y llevaran con ellos el mensaje y les compartieran el mensaje y les hablaran del Evangelio.
Pero también les dijo que a los lugares donde fueran y no los recibieran, sacudieran sus pies y se fueran a otro lugar, que no se aferraran. Pero algo muy importante que Jesús les dijo es que lo que tenían que llevar era el Evangelio. Predicar el Evangelio, las buenas noticias de Dios para la gente, para la humanidad. Jesús ya se los había enseñado. Es muy importante. Yo sé que muchos se nos ha dicho, pues tú habla de tu experiencia que has tenido con Jesús. Sí, es importante, no lo demeritamos. También he escuchado quienes han sacado de su contexto el pasaje donde dice, el Espíritu Santo te dará de qué hablar. Y eso es cierto, pero eso está en un contexto específico. Y hemos usado muchos de nosotros estas expresiones para confiarnos, estar en nuestra área de confort y no esforzarnos y decir, pues finalmente le voy a hablar a la gente de Dios y Él me va a dar de qué hablar. Pero esto no es así. Jesús empapó del Evangelio a sus discípulos y la primera indicación que les dio fue que predicaran el Evangelio. Es muy importante que lo que nosotros le hablemos a las personas que no conocen de Dios sea el Evangelio. Y esto tiene implicaciones profundas, muy importantes. Te voy a decir por qué. En primer lugar, nadie da lo que no tiene. Así que si tú no estás empapado del Evangelio, no puedes transmitir la verdad de Dios. Tienes que empaparte del Evangelio para que el Evangelio abra los ojos de las personas, porque es el Evangelio el que produce vida en las personas. Que tus experiencias tengan que ver con que vives el Evangelio y que entonces puedas expresar esto. Pero también algo muy importante, si tú no te empapas del Evangelio, si tú no lo conoces, vivirás una vida limitada. No tendrás el potencial que deberías de tener para vivir una vida libre, porque Jesús dijo de una forma muy clara, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Dios, no la verdad de tal o cual individuo, de tal o cual razonamiento o filosofía. La verdad de Dios, el creador del universo, de todo lo que existe y todo lo que hay. Esta es la verdad, el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios es la verdad. Entonces, si tú te empapas del Evangelio, vivirás una vida con libertad, con autoridad, con poder. Esto te lo da el Evangelio, no otra cosa. Y si tú estás viviendo una vida con autoridad, con poder, con libertad, entonces vas a poder transmitir lo que vives. Porque hay algo bien cierto que alguien dijo, enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Y es muy importante entonces que el Evangelio sea parte de tu diario vivir para que lo transmitas. Ahora bien, Jesús envió a sus discípulos y ellos estaban empapados con el Evangelio y ellos siguieron las indicaciones que Jesús les dio. En el primer indicaciones que les dio, que les dijo lo que tenían que hacer de predicar el Evangelio, de sanar enfermos, liberar endemoniados, les dijo, porque de gracia recibiste, da de gracia. Pero las segundas indicaciones que les dio de cómo deberían de ir, no ser una carga para las personas, no llevar mucha ropa, que repito, esto tiene que ver con usos y costumbres de los judíos, que en un momento te diré por qué, pero también les decía que no llevaran armas, no llevaran alimentos. Concluye diciéndoles porque el obrero es digno de su salario. Predicar el Evangelio te hace a ti un siervo, un servidor de Dios, y por lo tanto, eso hace que tú seas alguien que trabaja en el reino, que colabora en el reino, y por lo tanto, te hace saber a ti y a los que te escuchan que todo siervo, que todo servidor de Dios es digno, todo obrero es digno de su salario. Es decir, que si trabajas predicando la palabra de Dios, eres digno de recibir tu salario. Así lo dijo Jesús. Pero también la última indicación que les dio es que donde fueran recibidos, predicaran, y donde no, se fueran. Una de las costumbres que tenían los pueblos antiguos era que pues no existían los hoteles. Y los pueblos, las comunidades estaban acostumbradas a que si veían a un foráneo, lo alojaran, lo hospedaran, lo atendieran. Era parte de su estilo de vida de esos tiempos.
Hoy ha cambiado muchísimo esto, pero en aquellos tiempos era una práctica común. Por eso Jesús les dice, a donde entren y sean recibidos, ahí entren y posen. Pero a donde no, sigue tu camino. Repito, hoy en nuestros días esto ha cambiado mucho. Ya no vas y te reciben en cualquier lugar, pero sí debemos de abrirnos paso, llevar el mensaje de Dios y a donde estén dispuestos a escucharnos, ahí llevarles el mensaje de Dios, llevarles las buenas noticias, acompañado de sanar enfermos, liberar endemoniados, traer los milagros de Dios, porque Jesús dejó bien en claro que les dio autoridad para sanar enfermos, pero también les dio autoridad para liberar endemoniados. Qué interesante, si tú predicas el Evangelio, Jesús te está dando su poder y su autoridad. Ahora quiero poner esta pequeña ilustración. Un policía, el poder que el policía tiene es su arma de fuego, pero la autoridad que tiene es la placa que dice que él está facultado, habilitado para utilizar el poder que tiene en sus manos. Ha sido capacitado, ha sido entrenado para usar esa arma si es necesario, para usar el poder si es necesario. Y algo que la sociedad puede ver es su placa que nos dice que está facultado, que alguien le dio poder y autoridad. Bueno, para hablar del Evangelio, Jesús nos ha dado su palabra. En ella encontramos poder, autoridad para hablarle a la gente, que ésta escuche las buenas noticias y que esto produzca en la gente un cambio de mentalidad, arrepentimiento. El Evangelio trae arrepentimiento a la gente, cambio de manera de pensar, cambio de dirección. Si están yendo en una dirección donde no obedecen a Dios, donde no lo honran, deben de saber que las buenas noticias consiste en que Jesús ha venido para traernos perdón de nuestros pecados, y esto debe de hacer que nuestra conciencia se despierte al mensaje de Dios y haya un arrepentimiento, y entonces cambiar de manera de pensar, por lo tanto, de actitudes y de prácticas. Esa es la autoridad que Jesús le ha dado a sus discípulos. Ese es el poder que Jesús ha delegado en todos aquellos que han recibido el mensaje Así como los discípulos recibieron el mensaje de Jesús, aprendieron de él, llegó el momento en que se les fue dada poder y autoridad para poner en práctica todas esas enseñanzas y ejecutarlo. Bueno, ha pasado muchísimo tiempo en que estos discípulos hicieron esta tarea. Ahora la estafeta se nos es dada a nosotros que recibimos este mensaje. Jesús quiere que recibas el mensaje para que posteriormente tú te hagas un acreedor de su poder y autoridad, para que tú ahora lleves este mensaje. Los discípulos aprendieron de Jesús, recibieron las enseñanzas, pusieron en práctica todo lo que ellos recibieron, lo pusieron en práctica. Y llegó el momento en que tuvieron que hacer de esto un estilo de vida. Pero ahora somos tú y yo los que recibimos el Evangelio de Dios. Este Evangelio viene y transforma nuestras vidas, nos hace libres de prejuicios, de complejos, de ataduras y algunos tantos hasta de ser liberados de demonios. Nos hace libres, pero también nos da la responsabilidad de llevar a otros. Recuerda, así como has recibido de gracia estos mensajes, llega el momento en que tú también des de gracia lo que has recibido. Así que, date las tres. ¿Has aprendido de Dios, de los evangelios? Date las tres, hablándole a otros del Evangelio. Y no te olvides de sanar, de orar y sanar a enfermos por medio del nombre de Jesucristo, de liberar endemoniados y de hacer que otros sean seguidores de Cristo. Bueno, pues con este tema aprendemos lo que Jesús hizo con sus discípulos y lo que Él hace con nosotros hoy en día. No te olvides de darle like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen anuncios de los siguientes mensajes que realizamos. Y bueno, síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram. No te olvides, Uno Enviado. Saludos.